Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Pues los que pudieron ingresar en la mañana a la sesión que hubo del departamento donde se presentó y discutió un caso clínico interesante, se pudieron dar cuenta de la importancia, de la relevancia de poder hacer una buena interpretación de los estudios diagnósticos, sobre todo la hematología del paciente que se presentó, que resultó teniendo un problema de una anemia perniciosa. Vamos a enfocarnos precisamente el día de hoy en el análisis y en la discusión de la hematología completa como primera aproximación a la serie de estudios de laboratorio que pues son importantes dentro de no solo la medicina interna, sino en el mundo médico en general. Vamos a considerar primero algunas recomendaciones muy generales. Esto aplica para todo, por favor, cada vez que ustedes tengan la oportunidad de evaluar los resultados del laboratorio de un paciente, verifiquen los datos del paciente. Asegúrense que los resultados que están interpretando, que están evaluando, son del paciente al cual corresponde pues dicha evaluación. Este es un error que parece pues debería ser infrecuente, pero la verdad es que se presenta con demasiada frecuencia y le pasa a todo mundo. O sea, esto es algo que a todo mundo le sucede si no tiene la precaución de ir en orden con la evaluación de los resultados. Sí necesitamos verificar el nombre, la fecha, el lugar de realización. ¿Por qué el lugar de realización? Si un paciente se hizo los laboratorios, por ejemplo, hormonales, en el Hospital Roosevelt, en la unidad de medicina nuclear, entonces ese paciente, pues yo puedo estar más seguro de que las pruebas de laboratorio son pues muy exactas, que son adecuadas para hacer una interpretación correcta y además pues dar una recomendación. Muchas de las estudios de laboratorio al final nos sirven para confirmar una sospecha clínica y también para hacer una recomendación específica en cuanto al tratamiento o sugerencias de manejo para el paciente. Sin embargo, si es un laboratorio que no cuenta con respaldo, que no conozco yo cómo trabajan, cuál es su metodología de trabajo, probablemente la recomendación que pueda yo hacer no tenga el mismo valor. Entonces es importante ver dónde se realizaron los exámenes. Además de esto, pues ya entrando en el tema de hoy, que es la hematología completa, básicamente lo que vamos a evaluar son las 3 líneas celulares. Y aunque pareciera sencillo, no lo es. Resulta que la hematología completa aporta una cantidad de información bastante amplia que vamos a ir comentando. Iniciando con la serie roja. ¿Qué situaciones vamos a evaluar acá? Pues obviamente los aspectos que tengan que ver con glóbulos rojos, con los hematíes. Primero, el número. Cuando uno analiza los resultados de hematología completa y quiere descartar que un paciente tenga anemia o no, no es confiable solo basarse en el número de hematíes para poder establecer si tiene o no anemia. Tengo que evaluar la concentración de hemoglobina, evaluar el hematocrito, también ver en la condición clínica del paciente. Recuerden que estas son ayudas diagnósticas, no necesariamente son datos que me tengan que obligar a tomar una conducta. Yo tengo que analizar a mi paciente en su contexto general. Pero además del número de hematíes, además de la concentración de hemoglobina, que es el parámetro que debo utilizar para diagnosticar o no anemia, y además del hematocrito, hay otra serie de situaciones que puedo evaluar en la línea celular roja, o sea, en los glóbulos rojos, que corresponden al volumen corpuscular medio, a la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio básicamente es la media de volumen de los hematíes, nos da la idea del tamaño de los glóbulos rojos. Si el volumen corpuscular medio está alterado, o sea, si está elevado, yo pienso o puedo considerar que los glóbulos rojos están grandes, es decir, tiene macrocitosis mi paciente, y si están pequeños, lo que puedo decir es que tiene microcitosis. Y si está en el rango normal, pues lo que tiene es una normocitosis. Cuando veamos en la parte final las diferentes alteraciones de la serie roja, pues vamos a ir viendo también cómo analizar los hallazgos de la hematología dependiendo de esas características justamente. Luego tengo el nivel de la hemoglobina corpuscular media.
Aquí lo que voy a evaluar es el contenido de promedio de la hemoglobina de cada glóbulo rojo. Esto es una medición de alguna forma del color de los glóbulos rojos. O sea, lo que estoy evaluando acá es si están pálidos, si tienen un color normal. Y luego tengo la concentración de hemoglobina corpuscular media, en la cual lo que hago es una relación entre la hemoglobina y el hematocrito. Esto me sirve para considerar posibles alteraciones de la forma, no solo el tamaño y el color, sino la forma que tienen mis glóbulos rojos. Si existen alteraciones, si existen cambios en las formas de los glóbulos rojos, como pues pacientes que puedan tener esferocitosis o drepanocitosis, y pacientes pues que requieran una evaluación más profunda, más detallada de su frote periférico, por ejemplo. Dentro de los parámetros que nos proporciona la hematología completa, sobre todo si es un análisis computarizado, como se hace en la mayoría ya de laboratorios clínicos, pues está la amplitud de la distribución eritrocitaria, abreviada de esta manera, así la pueden encontrar en el reporte de la hematología completa, y lo que hace es calcular una especie de desviación estándar de la distribución de los glóbulos rojos por 100. Esto genera que yo pueda evaluar cuál es el grado de dispersión de la población de eritrocitos que tiene mi paciente y ver qué tanta dispersión hay, qué tanta anisocitosis, es decir, cuál es la variabilidad del tamaño de mis glóbulos rojos. En anemias de tipo carencial, este valor se va a encontrar elevado y puede estar mínimamente alterado en otras formas de anemias no carenciales como las talasemias. Como vimos en el caso de la mañana que presentaron en la sesión científica del departamento, el índice de reticulocitos o el número de reticulocitos es importante para poder evaluar si la anemia que tengo es una anemia que llamemos regenerativa, es decir, que la médula ósea está produciendo pues una mayor cantidad de los precursores de los hematíes, que precisamente son los reticulocitos. Si yo tengo el índice de reticulocitos elevado, pues lo que voy a considerar es que hay un alto recambio, una alta reposición de esos glóbulos rojos, y si por otro lado ese índice está pues normal o reducido, yo podría considerar que el paciente lo que tiene es una anemia no regenerativa, o sea, no está produciendo precursores a nivel de la médula ósea. Entonces ya puedo enfocar mi estudio diagnóstico precisamente a buscar problemas en la médula ósea. ¿Qué tengo que hacer para evaluar a un paciente cuando yo estoy considerando pues las posibilidades diagnósticas de acuerdo a sus alteraciones que pueda tener en la hematología completa? Tengo que ver, como ya hemos platicado, las características de dicho paciente. ¿Cuál es la edad? Existen algunos trastornos como hemoglobinopatías severas que tienen que ver con anemia de células falciformes, con beta-talasemia, que se manifiestan por lo particular en la edad temprana, o sea, en las primeras etapas de la vida. Otros problemas se pueden ver incluso en periodo neonatal, como la alfa-talasemia mayor, y algunos otros problemas pueden presentarse más tarde en la vida, como algunas situaciones que tienen que ver con anemias hemolíticas inmunológicas o dependiendo también de la raza y el origen geográfico, yo puedo ir considerando una mayor posibilidad de que la alteración de la hemoglobina de mi paciente y de sus eritrocitos tenga que ver con algún origen particular. Por ejemplo, las beta-talasemias son más frecuentes en la región mediterránea, en Oriente Medio, en la India, en Asia. La alfa-talasemia es más frecuente en pacientes de raza negra o también en el sudeste asiático. La anemia de células falciformes y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa también es más frecuente en pacientes de raza negra. Los antecedentes familiares también es importante. Por ejemplo, si hay antecedentes de litiasis biliar o de esplenectomía en la familia del paciente, pues también podría sugerirme a mí la posibilidad de que en esa paciente o en esa familia hayan casos previos de anemias hemolíticas crónicas que han requerido pues la esplenectomía como una opción terapéutica. También los antecedentes de los padres es importante, en estos casos pues pacientes o padres que puedan tener algún trastorno ya de predisposición a talasemia o anemia de células falciformes. Y el sexo, en el sexo también pues tiene
importancia porque algunos trastornos, las pacientes sexo femenino son solo portadoras, pero los varones son los que van a padecer o a presentar la sintomatología, como cuando hablamos de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Los antecedentes personales también son muy importantes. Si un paciente padeció en el periodo neonatal de ictericia, pues es muy probable que ese paciente pues, tenga presente como causa de su alteración anemia hemolítica congénita, la alteración de los ciclos menstruales, un sangrado digestivo podría inducir anemia ferropénica crónica también, sobre todo en pacientes que su presentación se da precisamente como anemia, no cuando tienen un sangrado claro, pues, sino que solo se presentan con sintomatología de cansancio, fatiga, palidez generalizada, y uno encuentra pues una hemoglobina baja. Estos pacientes puede ser que no se quejen necesariamente de tener alguna clínica de sangrado excesivo, pero si es crónico, pues van a tener también manifestación de anemia ferropénica. Antecedentes de exposición a fármacos o algunas sustancias tóxicas, que en algunos casos, sobre todo si hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede ser una causa importante de hemólisis. Antecedentes de infecciones recientes, sobre todo de origen viral, que también estos pacientes con infecciones virales pueden tener alteración, pues no solo de glóbulos rojos, sino también de glóbulos blancos y plaquetas. Los antecedentes de enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, que puede estar cursando también con falla renal crónica y que a su vez esa falla renal crónica pues esté complicando con anemia, cuadros de mala absorción intestinal, los antecedentes nutricionales, los pacientes que en la edad temprana pudieran haber tenido algún tipo de alergia a la proteína de leche de vaca o algún otro tipo de manifestación de mala tolerancia a algún alimento en particular, antecedentes de anemia perniciosa en la madre, antecedentes pues de pacientes que tienen vegetarianismo como forma de alimentación, porque pueden presentar pues también anemias por deficiencia de vitamina B12. Los pacientes que son alimentados, o los niños que son alimentados exclusivamente en la base de leche de cabra, podrían tener alguna deficiencia de ácido fólico también como causa de las alteraciones de hemoglobina. Y en el examen físico, si un paciente tiene hemólisis, es muy probable que yo lo voy a encontrar ictérico. Pero en general, cualquier causa de hemólisis, así sea una hemólisis inmunológica, así sea una hemólisis por anemia de células falciformes, por beta-talasemia, cualquier situación que induzca hemólisis puede provocar en el paciente un cuadro de esplenomegalia también. Esto es importante si yo encuentro en un paciente pues, que además de ictericia puede tener esplenomegalia. Presencia de adenopatías, sobre todo en localizaciones que no sean comunes, por ejemplo, en áreas de coyunturas o si son conglomerados de ganglios, si están muy grandes, si son crónicos. Entonces yo debo pensar en algún problema de tipo linfoproliferativo, como linfoma, por ejemplo. En anemias, pues, también con ciertos rasgos de tipo hereditario, como anemia de Fanconi, y otros casos en los cuales los pacientes pueden tener, esto es un poquito más raro, pero pueden tener alteraciones de la unión mucocutánea o mucositis o predisposición a problemas de infecciones graves. También pues uno debe considerar que las citopenias de los pacientes tengan como origen algún problema de tipo medular, congénito o adquirido pues ya en la etapa de la infancia o adultez. También en el análisis de la hemoglobina media de los pacientes es importante tomar en cuenta la altitud en la cual pues habitualmente viven. Los pacientes que viven a nivel del mar o menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, no debemos hacer ningún tipo de ajuste en la hemoglobina que tenga o que presente cuando pues llega a la clínica o llega a una emergencia. Pero mientras más altitud sobre el nivel del mar el paciente tiene, o sea, mientras más alta sea el lugar de su residencia, pues así deberíamos de hacer un ajuste reduciendo esa hemoglobina de acuerdo al nivel que tenga. Por ejemplo, si es un paciente que vive, no sé, en un área muy alta de San Marcos o Huetenango, pues más o menos van a tener una altitud de 3000 metros sobre el nivel del mar en esas regiones del país. Entonces yo debería de reducir a la hemoglobina que presente en su patología completa menos 1.9 gramos por decilitro. Entonces si llega con 16, pues realmente la hemoglobina de ese paciente es 14.1, por así decirlo. Entonces eso lo tengo que tomar en cuenta en el análisis. Si alguien de esa misma región llegara con 12, digamos, entonces realmente va a tener anemia porque yo le tengo que restar casi 2 gramos por decilitro a ese nivel que está presentando el paciente. Tendría más o menos 10 de hemoglobina. Así que pues en ese caso sí tendría anemia.
De acuerdo al tipo de anemia, y para eso es que nos sirve la clasificación o el saber lo que platicamos sobre el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, porque de esa forma yo voy a clasificar el tipo de anemia, incluso solo con el resultado del que me otorga el laboratorio de hematología, no necesariamente teniendo un frote. Pero bueno, cuando hablamos de anemia microcítica y no regenerativa, vamos a encontrar un paciente que tiene anemia, pero que tiene un volumen corpuscular medio reducido y que sus reticulocitos están bajos. ¿Qué nos puede causar esto? La deficiencia severa de hierro, las anemias relacionadas con procesos infecciosos agudos, también anemias inflamatorias crónicas, sobre todo en trastornos de tipo autoinmune, inmunológico, que induzcan anemia, cuando hay intoxicación por plomo y cuando hay anemias de tipo sideroblástico. Estas anemias producen este patrón o este tipo de anemia, con microcitosis y con reticulocitos bajos. Una anemia microcítica con reticulocitos normales o elevados, aquí la podemos encontrar por deficiencia de hierro leve o que esté en tratamiento o en cuadros de talasemia, cuadros de anemia pues, por talasemia. Ahí lo que encontramos entonces es volumen corpuscular medio reducido y reticulocitos normales o incrementados. Una anemia que es normocítica y no regenerativa, vamos a encontrar un paciente que tiene un volumen corpuscular medio normal, en el rango normal de laboratorio, pero con reticulocitos bajos o normales. Y aquí el diagnóstico causal es bastante amplio. Pueden haber cuadros de problemas a nivel de la médula ósea en cuanto a producción de los precursores de eritrocitos, ya sea congénito o adquirido. Puede haber casos de infiltración de la médula ósea por neoplasias, ya sea por tumores sólidos o por tumores líquidos, enfermedades de depósito. Cuando no están asociadas a otras citopenias, pues solamente la línea roja la que está alterada, aquí vamos a encontrar pues una plasia pura de la serie roja, sea asociada o no a otros trastornos de tipo congénito o adquirido, pues como las anemias que están relacionadas con infecciones por parvovirus B19, las anemias hemolíticas por fármacos. También está la anemia que se relaciona con procesos infecciosos, ya sean agudos o crónicos, anemias inflamatorias en su fase inicial, anemia de la insuficiencia renal crónica. Estos pacientes con falla renal crónica, dentro de muchas causas, pues aparte de la deficiencia de eritropoyetina, pueden haber deficiencia de hierro y otras sustancias, pero característicamente van a tener normocitosis y no existe un incremento de los reticulocitos. Anemias asociadas a fármacos o anemias carenciales que ya estén en proceso de compensación también pueden tener este tipo de patrón. Las anemias normocíticas con regeneración van a tener volumen corpuscular medio normal con reticulocitos normales o elevados, y básicamente lo que vamos a encontrar aquí son las anemias de tipo hemolítico, pero en una etapa aguda subaguda. Cuando estas anemias se vuelven más crónicas, como en el caso del paciente de hoy en la mañana que presentaron, vamos a encontrar el incremento importante de su volumen corpuscular medio, y pues obviamente los reticulocitos van a estar elevados también porque se está regenerando o buscando regenerar esos eritrocitos que se han ido perdiendo. Entonces cualquier situación que induzca hemólisis, como todas las que están mencionadas acá, puede inducir también esto en sus etapas tempranas. La macrocitosis con reticulocitos bajos, pues es una anemia de tipo no regenerativa. También vamos a encontrarla en anemias de tipo aplásico, o sea, cuando la médula no está produciendo los precursores, anemias megaloblásticas, síndromes mielodisplásticos, también en cuadros de patopatía crónica, hipotiroidismo y síndrome de Down, y en pacientes que tienen macrocitosis, o sea, volumen corpuscular medio elevado, y reticulocitos normales o elevados, pues aquí vamos a encontrar los pacientes que les decía, hemorragias que puedan ser muy severas o anemias hemolíticas un poquito más crónicas. Además de los cuadros de anemia, cuando tenemos el trastorno contrario, digamos, cuando tenemos una elevación de sus glóbulos rojos, ahí lo que vamos a hablar es de polilolobulia. Y en términos generales vamos a definirla como el incremento del contenido de hemoglobina o del número de eritrocitos totales por arriba de más de 2 desviaciones estándar para la edad y sexo del paciente. Por lo general, en adultos vamos a decir que alguien tiene polilolobulia cuando tiene hemoglobina arriba de 17 gramos por decilitro, un hematocrito arriba de 50-55%, pero si existe un hematocrito arriba de 65%, existe la posibilidad de que tenga un síndrome de hiperviscosidad, o sea, la sangre está
muy viscosa y eso enlentece y afecta mucho la circulación del paciente. La forma más frecuente de poliglobulia son las poliglobulias o policitemias, también se le puede llamar así, secundarias. Aquí podemos tener las que son mediadas por incremento del estímulo de eritropoyetina, sobre todo en cuadros de hipoxia sostenida a través del tiempo, hipoxia crónica, como en cuadros de cardiopatías congénitas, cianóticas, neumopatías crónicas, cuando los pacientes viven en grandes alturas, como hemos visto en las diapositivas previas. Pacientes que tienen alteraciones en la hemoglobina, como metahemoglobinemia o carboxiemoglobinemia, y también hemoglobinopatías por alta afinidad al oxígeno. Pacientes que tienen tumores que puedan producir eritropoyetina, como los tumores de la fosa posterior, nefroblastoma, hemangioblastoma, hepatoma, o incluso feocromocitomas. Pacientes con problemas renales que induzcan a su vez, ya sea la necesidad o el exceso de eritropoyetina, y también la administración de algunas hormonas de forma exógena, como testosterona u hormona del crecimiento. Todas estas son posibles causas de incremento secundario del número de eritrocitos, o sea, de policitemia o poliglobulia secundaria. Pero cuando no existe ninguna de esas situaciones y el paciente lo que tiene es una alteración de tipo genética que induce una especie de trastorno mieloproliferativo con producción incrementada de eritrocitos, a eso le llamamos policitemia verdadera o vera. Y estos pacientes por lo general tienden a tener hemoglobinas mucho mayores, más de 20 gramos por decilitro por lo general, y también con alguna frecuencia se pueden afectar otras líneas celulares. Cuando tenemos la oportunidad de medir eritropoyetina en estos pacientes, por lo general está normal o incluso reducido. Existen algunos casos de policitemia benigna familiar que tienen niveles muy similares de hemoglobina y eritrocitos, pero que, pues como su nombre lo dice, son problemas benignos que no afectan otras líneas celulares y realmente no tienen una característica de tipo hereditario. Además de la línea roja, está la serie blanca, o sea, todo lo que son los leucocitos. Aquí lo que vamos a ver es el número por unidad de volumen y generalmente esta unidad de volumen se mide en microlitros. Aquí es importante, por favor, y lo vamos a ver más adelante con un ejemplo que tenemos, es importante que ustedes analicen tanto el porcentaje como el valor absoluto de cada línea celular, de cada forma celular de la serie blanca. Cuando tenemos una desviación de esa línea celular blanca hacia la izquierda, generalmente esto se da cuando los pacientes tienen un porcentaje incrementado de las formas jóvenes de los neutrófilos o formas inmaduras, como los callados, metamerocitos o mirocitos, pero se puede observar en varias situaciones, no solamente en infecciones, aunque obviamente las infecciones graves van a desviar la fórmula hacia la izquierda, pero existen otras situaciones que pueden inducir esta alteración, como los síndromes mieloproliferativos o procesos de invasión de la médula ósea por algún trastorno de tipo neoplásico. Y hay situaciones en las cuales pues la neutrofilia como tal puede confundirse con estos problemas de síndromes mieloproliferativos, pero obviamente el contexto clínico del paciente es lo que va a determinar el tipo de interpretación que le vamos a dar a esas alteraciones. La neutrofilia es el término que utilizamos para designar a los pacientes que tienen un incremento, ya sea en el número o en el porcentaje de su nivel de neutrófilos. Las situaciones de estrés agudo, los fármacos, sobre todo los esteroides, los procesos infecciosos, enfermedades inflamatorias crónicas, los síndromes mieloproliferativos que comentábamos, y enfermedades congénitas como la enfermedad de células falciformes pueden inducir neutrofilia. Cuando el incremento es demasiado, cuando es desproporcionado, incluso a niveles arriba de 50.000 con desviación a la izquierda, a este tipo de alteración se le conoce como reacción leucemoide y puede observarse en algunas formas pues, de infección bacteriana, sobre todo en tosferina, pero también en otras que son de tipo viral como mononucleosis infecciosa. En pacientes que están en tratamiento con factores de inducción de crecimiento celular, como estos que se mencionan acá, también puede observarse este tipo de reacción cuando se están empezando a recuperar, o en niños recién nacidos que nacieron pretérmino también podemos verlo. El término que usamos para designar al exceso de linfocitos pues es la linfocitosis. Esta puede ser de tipo relativo si lo único que está alterado es el porcentaje, y también puede ser absoluta si el número total de linfocitos está elevado. La causa más frecuente de esta alteración
es la infección de tipo viral. O sea, infecciones virales de cualquier forma, aunque también se puedan presentar en algunas formas de infección bacteriana aguda, sobre todo en tosferina, o en cuadros subagudos o crónicos como infecciones por tuberculosis, brucelosis, fiebre tifoidea o rickettsiosis. También puede observarse linfocitosis, ya sea relativa o absoluta, en enfermedades de tipo inmunológico, en lupus, en artritis reumatoide, por ejemplo, o enfermedades inflamatorias crónicas, como problemas de tipo inflamatorio intestinal crónico, en pacientes que han sido vacunados, o como una especie de reacción también a algunos fármacos. No debemos de olvidar que los pacientes que pueden presentarse como linfocitosis como presentación inicial podrían de hecho estar iniciando con un cuadro de leucemia aguda linfoblástica, sobre todo si en el análisis que hacemos ya del contexto general de su hematología completa vemos que hay otras líneas celulares afectadas. Así que es muy importante revisar todo, no solo fijarse en un número o un porcentaje, sino hacer la interpretación total de la hematología completa. Y obviamente pues el examen físico y la anamnesis es muy importante. La monocitosis puede observarse, y es el término que usamos para designar el exceso de monocitos, ya sea en porcentaje o en número total de los mismos, y esta se puede dar en pacientes que se están recuperando del proceso de neutropenia por cualquiera de sus causas, ya sea infecciones virales o bacterianas, infecciones crónicas, pero que están en proceso de recuperación, en pacientes también con enfermedades inflamatorias, también en hemopatías malignas como leucemias mieloides, linfomas o síndrome mielodisplásico, o en otros cuadros de problemas que induzcan neutropenias crónicas. Cuando los pacientes se están recuperando, pues tienden a tener un poquito de monocitosis. La eosinofilia es el término que usamos para designar al incremento del nivel de eosinófilos y se puede clasificar de esta manera, como leve si el recuento total de eosinófilos está entre 400 y 1500, moderada si está entre 1500 y 5000 o grave si está en más de 5000. Por lo general, y así estamos acostumbrados a pensar, cuando vemos pacientes con eosinofilia pensamos inmediatamente en procesos de tipo atópico o de tipo alérgico, asma bronquial, rinitis alérgica, dermatitis atópica, urticarias, hipersensibilidad a fármacos, pero no es la única causa de esta alteración. También debemos considerar, sobre todo en nuestro medio, las infecciones o las infestaciones por parásitos, principalmente por el mintos. Existen en estos casos algunos que pueden tener parte de su ciclo de vida con invasión a algunos tejidos, sobre todo pulmón, por ejemplo, y que cuando están pasando por estas regiones ya a nivel intracelular o intraparenquimatoso en algunos órganos, pueden inducir reacciones de eosinofilia bastante marcadas. Hay otras enfermedades como el síndrome hipereosinofílico, la eosinofilia que se asocia a condiciones como Sjögren-Strauss, las derivadas de problemas hematológicos malignos como linfoma de Hodgkin o leucemia eosinofílica, síndromes mieloproliferativos crónicos, que aunque son más raras, deben ser tenidas en cuenta si el contexto clínico del paciente así lo sugiere. Así que el examen físico y la historia es muy importante para orientar nuestro diagnóstico en estos casos. La basofilia, pues como pues, todos debemos de saber, es el término que usamos para designar al incremento de los basófilos y principalmente se da en pacientes que tienen reacciones de tipo alérgico o hipersensibilidad a fármacos o alimentos o en cuadros de urticaria aguda. Es muy raro, pero puede presentarse recuentos muy elevados cuando los pacientes están cursando con alguna neoplasia de tipo leucemia mieloide crónica. Si miran un porcentaje de basófilos muy elevado, deben pensar inmediatamente en descartar esta posibilidad. El problema contrario, o sea, toda la reducción de la línea celular blanca, pues de acuerdo a lo que vaya reduciéndose, ese es el término que utilizamos. En el caso de los neutrófilos, pues el término que utilizamos es neutropenia. Y se clasifica en leve si el recuento total de neutrófilos está entre 1000 y 1500, moderada si está en 5000 a 500 a 1000, si es grave si está en menos de 500, y extrema si está por menos de 100 por microlitro. De esta forma la vamos a clasificar. ¿Y por qué es importante? Pues porque primero puede ser en sí un factor predisponente a procesos de tipo infeccioso para los pacientes. Pero también puede ser una manifestación de otras enfermedades. Puede ser primaria, cuando la producción de los neutrófilos se está viendo afectada, como en los casos de neutropenia cíclica,
inmunodeficiencias primarias, insuficiencia medular, metalopatías, o sea, problemas de metabolismo, y puede ser secundaria también cuando hay problemas de tipo infeccioso, sobre todo si son infecciones severas o invasivas, cuando hay uso de medicamentos que inmunosuprimen a los pacientes, causas inmunológicas, deficiencias nutricionales, cuadros de infiltración tumoral medular, pacientes que se están recuperando de la quimioterapia o que tuvieron hiperesplenismo. Todos estos pacientes pueden también tener neutropenia. Y la causa más frecuente de la misma, sobre todo si es aguda, son las causas infecciosas. Generalmente esta se tiende a resolver bastante rápido después de que la infección sea controlada. La linfopenia pues significa reducción del número de linfocitos, y aquí vamos a decir que hay linfopenia cuando los pacientes tienen menos de 1000 por microlitro, menos de 1000 linfocitos. Puede haber linfopenia que esté relacionada con inmunodeficiencias, ya sea congénitas o adquiridas, como pues, en el caso de VIH-Sida, o también puede haber linfopenia en pacientes que tienen otros procesos, sobre todo infecciones virales o bacterianas, como salmonelosis o tuberculosis biliar, exposición a fármacos o exposición a radiación, sobre todo si ha afectado grandes zonas de médula ósea o de hueso. Cuando tenemos reducción de monocitos, eosinófilos y basófilos, pues estos son los términos que utilizamos, aunque clínicamente no tienen mucha relevancia, o sea, no por lo general no nos afecta que un paciente tenga pocos eosinófilos o no, si es el único trastorno que presenta. Por lo general tenemos que enfocarnos en las otras alteraciones de alteración de las líneas celulares que ya platicamos, sobre todo en los casos de que estén reducidos por debajo del rango normal. Por último, tenemos la serie plaquetaria, o sea, las plaquetas. Aquí lo que vamos a tener es el recuento total de plaquetas, que es el número total de plaquetas por unidad de volumen de sangre, y por lo general se reportan también por microlitro. También podemos contar con la determinación del volumen plaquetario medio. Si está aumentado ese valor, por lo general esto se altera cuando los pacientes tienen pues, plaquetas que están saliendo a circulación muy jóvenes, como en casos de trombocitopenia inmunológica, o en algunas trombopatías, sobre todo de tipo familiar o sindromático, digamos. Pero también puede estar reducido en el síndrome de Wilcox-Aldrich. También otra medición que tomamos en cuenta en cuanto a las plaquetas es la amplitud de la distribución plaquetaria, y esto lo que hace es medir las variaciones del tamaño de las plaquetas, orientando a algunos trastornos específicos, sobre todo de tipo infeccioso. El plaquetocrito es el volumen que ocupan las plaquetas sobre el total de la sangre y se expresa en porcentaje. Y también tenemos el índice de la masa plaquetaria. Básicamente para lo que nos sirven estas mediciones es para ir identificando las posibles causas de las alteraciones de los trombocitos, o sea, de las plaquetas. Si un paciente tiene este índice de masa plaquetaria alterado, puede ser que el problema se esté dando a nivel periférico o a nivel central. Pero en este caso, si está incrementado, yo debería pensar que el paciente probablemente tenga su problema de trombocitopenia a nivel periférico, porque se esté afectando la circulación periférica, o si está muy pequeño o reducido ese índice de masa plaquetario, pues debo pensar que el problema es a nivel central, es decir, la médula ósea. Y de acuerdo a eso, yo ir investigando la posible causa de la alteración de las plaquetas. Definimos trombocitopenia cuando tenemos menos de 150.000 plaquetas por microlitro, y las causas, pues dentro de las mismas, las infecciones virales es una de ellas, el uso de fármacos, de heparina. De hecho, con alguna frecuencia, uno de los efectos secundarios, de los efectos adversos importantes relacionados con heparina es la reducción de las plaquetas, el uso de anticonvulsivantes, la quinidina también puede inducir trombocitopenia. También pueden haber causas inmunológicas primarias como la trombocitopenia inmune primaria, o problemas ya a nivel de la médula ósea como aplasia medular o hemopatías malignas, linfomas, leucemias. Y también microangiopatías, los pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico o púrpura trombocitopénica trombótica. Por otro lado, decimos que el paciente tiene trombocitosis cuando tiene más de 450.000 plaquetas por microlitro. Y en estos casos, cuando está elevado, más que decir que o considerarlo de normal, lo que tenemos que pensar es que debe haber algo que está induciendo que eleven los trombocitos.
Generalmente las causas más frecuentes son la infección, la reducción de los niveles de hierro del paciente, la presencia de fármacos, sobre todo esteroides también, enfermedades inflamatorias, cuadros de hemorragias agudas, sobre todo si son severas, pero también puede haber trombocitosis primaria o causas hereditarias de trombocitosis. Aquí solo lo que quisiera es que recordemos que tenemos que analizar las diferentes alteraciones que pueden presentar los pacientes en la hematología completa. Las alteraciones del tamaño, pues nos van a dar ya sea macrocitosis o microcitosis, las alteraciones del color, que tienen que ver pues con la hemoglobina corpuscular media que platicamos, pues nos pueden dar nomocromía, hipercromía, hipocromía. Las alteraciones de la forma nos pueden dar diferentes manifestaciones como los esferocitos, eliptocitos, las células en diana, los esquistocitos, los acantocitos, drepanocitos, de acuerdo a lo que vayamos observando en el frote, así podemos ir viendo cuál es la posible causa. En la línea blanca, pues la presencia de basofilia, la presencia de cirrocitos, presencia de cuerpos de Heinz, o sea, inclusiones dentro de las células del paciente. Las células si presentan formas atípicas, formas inmaduras, si hay desviación a la izquierda, o sea, todas estas situaciones son las que tenemos que ir analizando cuando estamos revisando el resultado de hematología completa de los pacientes. Y bueno, llegamos a la parte final de la presentación en la cual pues nos gusta ser muy inclusivos y nos gusta que participen. Entonces, vamos a preguntarle aquí, vamos a pedirle a 3 personas. Es más, le voy a pedir mejor al doctor José Pablo Velázquez que él nombre a uno y al doctor Gebhardt que nombre al siguiente y yo voy a nombrar al tercero. A ver. Yo selecciono doctora Lester. Lester David Hernández, perfecto. Sí, doctor. Bueno, vamos a empezar con el doctor Lester David Hernández y le voy a pedir que analice solo la primera parte del resultado de hematología completa de este paciente. Con primera parte me refiero a todo lo que es la línea blanca, la serie blanca. Así que, doctor Lester, por favor, analice e interprete la serie blanca de la hematología de doña Maclovia, por favor. La serie blanca. Vamos a ver si me escuchan, ¿no? Sí, lo escuchamos bien, doctor. Adelante. Sí, doctor. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver la serie blanca. Creo que comenzamos por linfocitos, ¿verdad? De hecho, empieza antes. Ahí donde dice WBC, eso es recuento del glóbulo blanco. WBC, sí. Yo cuenta de glóbulos blancos, si tiene razón. Bueno, entonces miremos aquí el resultado de la paciente tiene 2.07. Recuérdense los primeros consejos, siempre vean el nombre de la paciente o el paciente, de dónde es el resultado, dónde se hizo, qué laboratorio se lo está reportando, la fecha, todo esto es importante para que ustedes puedan hacer bien la interpretación. Habiendo ya superado esta etapa, entonces vamos a iniciar con el análisis de las series del paciente. Así que adelante, doctor Lester, por favor. Ok. Solo estoy notando que esta paciente no tiene la edad, entonces sí, vamos a tener que tomar los valores de referencia que tenemos hasta en la derecha. Entonces tenemos el primero que es el WBC, que está el resultado, me parece que es un más 2.07. Y los valores de referencia. El 2.07 en este caso, ¿a cuánto equivale? Como recuento total. Eso es... Esta acá que mira acá es 1000, ¿no? Entonces, es un 1000 por unidad, por microlitro, ¿verdad? El paciente tendría 2070. 70. Exacto, 2070 glóbulos blancos por microlitro. Por microlitro. Y lo normal es para el laboratorio de 5 a 10. Entre 5000 y 10000. Entonces, ¿tiene cuánto? Tiene muy bajo. 2070. ¿Eso cómo se llama? Esto es... Ay, se me fue el nombre. Cuando los glóbulos blancos están bajos. Leuco.
Leucopenia. Exacto. Entonces, esta paciente, para empezar, tiene leucopenia. Tiene apenas 2070 glóbulos blancos totales. Sigamos, doctor, adelante. Bueno, vamos a ver los neutrófilos. Estos se dan en porcentaje. Tienen 48.80 o 60, 80 creo yo. 80. Por ciento, y lo normal es de 60% a 69%. Entonces aquí sí tiene está abajo también. Ajá. Siguiendo con los linfocitos, estos también son en porcentaje, tienen un 31.40%, y los valores normales son de 25 a 35%. Aquí está normal. Luego viendo los monocitos, también porcentaje, es un 18.40%, y lo normal, vamos a ver, 5 a 8%. Entonces aquí los tiene bastante elevados. Ajá, Eosinófilos tiene ahora, 0%. ¿cómo se le llama cuando los monocitos están elevados? Cuando los monocitos están elevados, eso se llama monocitosis, ¿verdad? Exacto. Monocitosis. Solo con lo que llevamos hasta ahorita, ya sabemos que la paciente tiene leucopenia, tiene neutropenia, por el porcentaje que reportan que está reducido, tiene monocitosis. Pero ya solo con eso uno debería ir considerando ya algunas posibles causas de estas alteraciones. Sigamos. Ok, me quedé en eosinófilos, ¿verdad? Aquí Correcto. tiene resultado 0%, y lo normal es de 2 a 5%. Esto sería una eosinopenia. Sí, efectivamente, así se llama, tiene eosinopenia, exactamente. Y luego, ¿qué viene a continuación? Tenemos neutrófilos. Neutrófilos otra vez. Sí, solo que ahorita vamos a empezar con los absolutos, ¿verdad? Los niveles totales, los absolutos, exactamente. Entonces, ¿cuántos neutrófilos tiene esta paciente? Tiene 1.01 milímetros cúbicos. En este caso, esto también está en eso. Entonces, aquí la paciente tiene 1010, o sea, 1010 neutrófilos totales por milímetro cúbico. 1010 neutrófilos. Ok, entonces sí tiene una neutropenia, porque el valor normal es de 3000 a 3400. Tiene neutropenia. ¿Y la neutropenia cómo la clasificamos? ¿Se recuerdan los valores que le dimos hace un ratito? Perdón, se me trabó, doctor. ¿Cómo clasificamos la neutropenia? ¿Se recuerda de los valores que dimos hace un ratito en la presentación? Uy, a ver, neutropenia. Se clasifica leve, moderada, severa y extrema. Pero ¿cuáles son esos valores? Entre 1000 y 1500 es una neutropenia leve. Entre 500 y 1000, moderada. Abajo de 500 es severa, y extrema si tiene menos de 100. De esta paciente tiene una neutropenia leve. Leve, sí, tiene una leve neutropenia leve. Moderada, porque ya está llegando ahí al límite. Luego tiene, ¿qué más? Los basófilos tienen, no miro por la flecha, creo que tiene 0%, ¿no? Sí, 0%, gracias. Y lo normal es de 1 a 2%. Entonces aquí tiene vasopenia, se llama, ¿verdad? Correcto. Luego, las IG se dan en porcentaje, tiene 1.40%, y lo normal es 0.40%. Entonces están elevadas. Esto sí no me recuerdo cómo se llama, doctor. Es inmuno. ¿los linfocitos cómo están? Linfocitos, esos están 0.60. Eso sería, si son 1000, son 650, ¿verdad? Son 650, exacto. Entonces, 650 también están bajos. ¿Qué tiene? Lo normal son 1200 a 1700. Si son linfocitos, es linfopenia.
Linfopenia, exactamente. Luego vienen los monocitos, mire. Aquí serían, sí, 380, normal Ah. 400 están entre el rango normal. Ahora, esto me sirve para que verifiquemos uno de los términos que les comenté durante la presentación, que es los trastornos absolutos y los trastornos relativos de cada una de estas líneas celulares. Cuando vimos aquí el porcentaje, pudimos notar que había una monocitosis porque el porcentaje de monocitos está elevado, ¿correcto? Pero cuando vamos a revisar el nivel total de los monocitos, están en 380, es decir, realmente no están elevados de forma absoluta, sino solo de forma relativa. Entonces, lo que podemos decir es que este paciente presenta monocitosis relativa, no absoluta, pero tiene monocitosis. Y esto pues va de la mano con los otros trastornos que estamos platicando. Pero eso pues, es útil para que aprendamos a diferenciar los trastornos absolutos de los relativos de la serie blanca. Luego vámonos aquí hasta, bueno, aquí ya terminamos prácticamente porque los monocitos y los eosinófilos y los basófilos prácticamente están en cero, ¿no? Bueno, monocitos 380. Ok, gracias, doctor Lester. Vamos a pedirle al doctor Gebhard ahora que nombre a su sucesor o sucesora. ¿A quién le vamos a decir ahora que nos ayude con la otra parte? Sí, doctora, la doctora Sofía Sanchinelli. A ver, perfecto. Doctora Sofía Sanchinelli, por favor, abra micrófono y vamos a ir a analizar las alteraciones de los glóbulos rojos, por favor. Veamos cómo están esos glóbulos rojos de esta paciente. Dice la doctora que va a escribir aquí, dice, en el chat, me imagino. Tal vez el doctor Gebhard me ayuda ahí, porque por la presentación, si no tengo que cerrar. De acuerdo. A ver, doctora Sanchinelli, vaya escribiendo ahí sus consideraciones, por favor. Línea roja. Glóbulos rojos bajos, dice la doctora. Bueno, el recuento de glóbulos rojos efectivamente está reducido. Entonces, podemos decir solo con el recuento de glóbulos rojos que tiene anemia, como dijimos en la presentación, no podemos, pero pues sí están muy bajos, ¿no? Entonces tiene una reducción de glóbulos rojos, pero cuando vemos la hemoglobina, ¿cómo está esa hemoglobina, doctora Sanchinelli? Dice que la hemoglobina está baja. Está baja también, ¿y eso cómo se llama? Todavía no ha respondido. Doctora Sanchinelli, ¿cómo se Todavía no ha escrito. ¿Tiene anemia baja? Anemia baja, ¿cuánto tiene? Anemia. Hemoglobina baja es anemia, sí, cabal, anemia. Ahora esta paciente tiene hemoglobina en 6, efectivamente tiene anemia, pero vámonos ahora a ver los parámetros. Veamos el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media. De acuerdo a lo que platicamos en la presentación, tomando en cuenta que esta paciente tiene anemia, ¿cómo clasificamos entonces a la anemia de esta paciente? Dicen que el volumen corpuscular medio sería macrocitosis. Exacto. ¿Y la hemoglobina corpuscular media? Concentración de hemoglobina normal, dice. Entonces eso se llama normocrómica. Esta paciente tiene una anemia. A ver, corpuscular media. La concentración de hemoglobina corpuscular media sí está un poquito reducida, ¿no? ¿Sí? Entonces esta paciente tiene anemia macrocítica, normocítica y con formas pálidas en general, formas pequeñas. O sea, sí tiene alguna alteración del tamaño de sus glóbulos rojos. Pero lo que podemos decir es que tiene anemia macrocítica, normocrómica, con tendencia a formas más pequeñas de lo normal, digamos. Todo esto vamos a irlo conjuntando ya al final, cuando terminemos con la última línea celular que tiene pues son las plaquetas, ¿no? Entonces, vamos a pedirle ahora, gracias doctora Sanchinelli, vamos a pedirle ahora a la doctora Carmen María López
que abra su micrófono y que nos diga cómo están las plaquetas de esta paciente, por favor. Las plaquetas están bajas. Exacto, mire, ¿cuántos tiene? 6.000. Tiene 6.000, correcto. Entonces, fíjese, pues aunque no hablamos de la diferenciación específica o la clasificación de la trombocitopenia, por lo general se considera que un paciente que tiene más de 50.000 de recuento plaquetario, aunque tenga trombocitopenia, puede ser sometido incluso a una cirugía mayor. Si un paciente necesita una cirugía oftalmológica, tiene que tener más de 100.000 de recuento plaquetario para que pueda ser sometido con cierta seguridad a la cirugía. Pero si tiene el recuento por debajo de 50.000, yo sí tengo que tomar eso en cuenta para transfundir plaquetas y elevar ese recuento y reducir el riesgo de sangrado perioperatorio. Entonces sí es importante ese recuento. Hablamos de trombocitopenia severa o grave cuando el nivel de plaquetas está por debajo de 20.000 o 10.000. De hecho, si un paciente tiene menos de 20.000, los pacientes ya tienen un incremento importante del sangrado espontáneo en áreas mucosas, pero si tienen menos de 10.000 y sobre todo abajo de 5.000, estos pacientes tienen sangrado espontáneo incluso a nivel del sistema nervioso central. Entonces sí es importante tomar en cuenta estos rangos. Mira, tiene 6.000 plaquetas en total. Y otros parámetros que vimos, pues que tienen que ver con el resto del análisis de la hematología completa, nos van a permitir pues interpretar de mejor manera el resultado de la hematología de nuestra paciente. En resumen, gracias doctora López, en resumen podemos decir que la paciente tiene leucopenia con monocitosis relativa, neutropenia leve, pero casi moderada, y tiene linfopenia. Tiene toda la línea blanca reducida prácticamente. También tiene anemia normocítica con cierto grado de normocromía, pero también con reducción o alteración del tamaño con tendencia a ser tamaños pequeños, y plaquetopenia importante. Todo esto nos orienta a pensar que la paciente muy probablemente, y sobre todo por esto, miren, porque al final es de la consulta externa de hemato-oncología, debe ser una paciente que está en tratamiento para algún trastorno de tipo hematológico, muy probablemente un proceso de tipo linfoma o leucemia. La verdad es que no conozco a la paciente. Esta hematología completa es un resultado que me compartió, creo que fue el doctor Gebhard hace un tiempo ya, cuando estaba haciendo esta presentación, pero tampoco él se recordaba quién era la paciente, pero nos sirve mucho para poder interpretar o aprender cómo ir leyendo este resultado de hematología y de esa manera poder sacarle más provecho a la interpretación. Recuerden siempre, doctores y doctoras, que cuando vemos resultados de laboratorio, ayudas diagnósticas, imágenes, procedimientos, tomografías, resonancias, realmente no buscamos que el estudio nos diga el diagnóstico, sino lo que queremos es que nosotros podamos interpretar ese resultado, podamos tomar en cuenta la información que nos aporta el estudio diagnóstico que hicimos, la prueba de gabinete que realizamos, para poder confirmar o descartar nuestras sospechas clínicas y de esa forma pues proporcionar un mejor abordaje diagnóstico y terapéutico a nuestros pacientes. Voy a detener en este caso la grabación y voy a dejar algunos minutos para las